En 1995 nació la saga de Toy Story, una de las más recordadas e icónicas para los fans, y hace unos días, más de 30 años después de la primera cinta, se estrenó la quinta entrega de esta saga, la cual ya pude ver y por eso el porqué de este video. Este es un caso complicado porque muchos todavía aman estas películas, pero a pesar de ello sí se nota un desgaste y una caída de calidad importante en las últimas entregas. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a este desgaste. Hablaremos de decisiones creativas, momentos de la historia cruciales que hundieron la franquicia y de personajes que terminaron más restando que sumando. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Toy Story. Este tema fue sugerido por David, Josué y Arthur, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. El papel de Buzz en la cuarta entrega. Empezamos fuerte porque esto es de lo más imperdonable de la franquicia. No tiene sentido que el mismo personaje audaz, valeroso e inteligente que condujo a todo el grupo a salvar a Woody en la 2 sea el mismo de esta película. Un personaje torpe e inseguro, incapaz de entender el concepto de la conciencia y creer que lo que dice el sonido de sus botones es su voz interior. Directamente transformaron a Buzz en un alivio cómico que defenestró todo lo trabajado en la trilogía original. Este fue un punto que molestó muchísimo a los fans y fue una señal inequívoca de que la productora no sabía qué hacer con este personaje en esta película. 2. La pérdida de protagonismo de los personajes clásicos. Después de la tercera entrega, personajes como Slinky, Ham, Rex y el señor Cara de Papa quedaron relegados a un segundísimo plano. Es más, en la quinta entrega prácticamente apenas aparecen como un cameo. Si bien estoy a favor de que cuando avanza una saga se incluyan nuevos personajes que sean interesantes y que aporten a la trama, en este caso la cosa no mejora. Los nuevos compañeros de aventura de nuestros héroes son francamente genéricos, sin una pizca de personalidad que sea memorable. Nadie es tan escéptico como Ham, o tan gruñón como el señor Cara de Papa, o tan miedoso y gracioso como Rex, o tan leal como Slinky. Y cuando alguno de los otros intenta parecerse a esas personalidades, por comparación terminan perdiendo. No por nada, las 3 mejores entregas de la saga son cuando ellos forman parte activa de la historia principal. 3. El problema del protagonista. La saga de Toy Story peca de algo, y es que el protagonista siempre tiene el mismo problema: quiere controlar todo. Le pasa a Woody en la trilogía original y en la 4, a Jessie en la 5 y a Buzz en el filme de Lightyear. El problema con esto es que parece que no sabes plantearle otro conflicto interno al personaje. Parece un copia y pega de Woody o Jessie queriendo controlar todo en el cuarto y tratando de meterse en la vida de su dueño para asegurarse que estén bien. No digo que esté mal que se preocupen por su dueño, ese es parte del espíritu de la saga, pero esto hace parecer que los personajes siempre vuelven al mismo punto y no evolucionan. O en el caso de Buzz, insistiendo toda la cinta en completar su misión solo, aunque obviamente necesitaba ayuda. El caso de Woody y Jessie lo puedo llegar a entender, pues se asemejan a una figura similar a la paterna. Los juguetes protagonistas se sienten responsables de cierta forma de su dueño, pero creo que al repetir tanto estas actitudes, el cuento se vuelve repetitivo y hace que esta saga permanezca en la monotonía, es decir, que parezca la misma historia de siempre. 4. El personaje de Betty en la cuarta película. Este es un punto polémico. Primero que nada, al personaje le voy a decir Betty, ya que en el doblaje latino se le dijo así hasta la tercera entrega. Crecí viendo que la llamaban así, y ya sé que a algunos les encanta decirle Bobby, que es como se llama el personaje en la versión original. Yo lo respeto, pero en este caso no la llamaré así. Betty es un personaje interesante, una muñeca resiliente a la adversidad y que se rehizo a sí misma, pero a muchos no les gustó esta nueva versión de Betty, aludiendo a que cambió demasiado respecto a su versión pasada, o que esto representó alguna forma de inclusión forzada y que le quitaba tiempo en pantalla a personajes más míticos de la franquicia, como por ejemplo Buzz. Lo último puedo llegar a estar de acuerdo, pero a mí sí me gustó esta nueva versión del personaje. Creo que es algo diferente e interesante para la historia, pero lo malo, como explicaré más adelante, es que contribuyó a una de las mayores incongruencias narrativas de la saga. Esto molestó a muchos y, sinceramente, no sé si Pixar debió ir por ese camino. Pero tú, ¿qué opinas? 5. El final de Woody en la cuarta entrega. Ahora sí hablemos de Woody. El final de nuestro protagonista como tal no es malo,
Es hasta, digamos, tierno para el personaje. El problema es que al estudio parece que se le olvidó por completo todo lo que aprendió en la trilogía original. Estamos las 3 primeras películas hablando de la importancia que le da Woody a hacer feliz a su niño y a estar ahí para él, para que en la primera, que no es el favorito de Bonnie, se escape para vivir con Betty. Y a ver, la historia no es mala. Si hubiera sido de otro personaje dentro del mismo universo, tal vez hubiese funcionado. El problema viene porque Woody es la representación del serle fiel hasta el final a su dueño. No es una historia para este personaje, quien ya había completado su evolución al final de la tercera película. Ese es el principal problema con el final de Woody en la cuarta entrega, y por lo que muchos no quedaron satisfechos. 6. El personaje de Forky. Este es uno de los puntos más polémicos de la saga. La aparición de Forky redefinió las películas, haciendo que cosas que no estaban destinadas a ser juguetes puedan tener vida. Es una idea interesante, pero creo que no se termina de trabajar bien del todo. Para empezar, la historia de Forky termina siendo eclipsada completamente por la de Woody, lo cual es normal porque al fin y al cabo Woody es el protagonista de la saga. Para muchos, Forky es un, como se dice, manotazo de ahogado. Es como que la productora ya no tenía idea de qué hacer y dijeron, pues traigamos a la vida a un cubierto. Hacemos la misma historia de siempre, pero para que nadie nos diga nada, ponemos a Forky. Y claro, eso te puede llegar a marcar que se le están agotando las ideas a la productora. Y tanto es así que Forky ni siquiera es importante en la quinta entrega de la saga. No es que hayan hecho que exista para que tenga un rol fundamental a lo largo de la cinta. No, lo crearon simplemente para continuar la historia, sin profundizar en el propio dilema que ellos crearon sobre qué cosas / juguetes pueden tener vida o no. Forky representó el comienzo de una nueva etapa en la saga, pero solo terminó dejando la evolución de la franquicia en un terreno completamente plano y genérico. 7. El conflicto con Gabi Gabi en la cuarta película. Es el conflicto más simple de resolver en la saga. Es un quiero tu caja de voz. Woody dice no, pero luego dice sí. No hay mucho drama, todo se resuelve de una forma muy simplona. Hasta es más espectacular la persecución o los momentos graciosos que envuelven al conflicto que el conflicto en sí. Sinceramente, en ese punto parece que a Woody le da medio igual su vida como juguete con Bonnie, así que esto se pudo haber resuelto en un 2×3. Pero bueno, necesitaban un antagonista y llenar tiempo en pantalla. Y así terminamos viendo esto que fue de lo más flojo de la saga. 8. La cinta de Lightyear. Este largometraje fue algo similar al filme animado en 2D del 2000 de Buzz Lightyear Comando Estelar La Aventura Comienza, lo que para muchos por un tiempo fue lo más similar a Toy Story 3, hasta que obviamente salió la película del 2010. Este spin-off es la historia en la que se basa el juguete de Buzz Lightyear que vemos en las películas de Toy Story. No es una maravilla en mi opinión, pero tampoco es una mala película. Sin embargo, lo que sí fue es un fracaso en taquilla e hizo perder a Disney más de $100 millones. El motivo principal de esto fue porque muchos se escandalizaron por una escena de un beso entre dos mujeres, algo que no afectaba para nada a la trama, pero bueno, por esta escena la cinta fue prohibida en más de 14 países de Medio Oriente y Asia, incluyendo China, un mercado fuerte que afectó a los ingresos de la entrega. Esta cinta supuso el primer fracaso en taquilla de la franquicia y contribuyó a su caída de prestigio ante los ojos de muchos espectadores. Irónicamente, una propuesta diferente a la habitual hizo que la saga estuviera más cerca que nunca de la ruina. Pero tú, ¿qué opinas de esta película? 9. El personaje de Bonnie. Hay mucha gente que no aguanta el personaje de Bonnie, y no por ella como tal, sino porque le hizo caso omiso a Woody. Y esto ya es una decisión creativa del estudio. El hecho de que Bonnie le pierda cariño a Woody o se desinterese de él puede ser algo que pase. El problema viene que al mostrar eso, le quita todo el peso emocional al final de Toy Story 3, en donde Andy le entrega a Bonnie a Woody. Esta indiferencia llega incluso a que Bonnie pierda a Woody y no le importe para nada siquiera preguntarse dónde está. Eso es lo que molesta mucho, y es algo completamente entendible. Aquí no es tanto culpa del personaje, sino de los creativos que para hacer que la historia avance hicieron que ella se desinterese tanto del protagonista de la saga. 10. Woody en la quinta película. El director de la cinta, Andrew Stanton, comentó que no pudo haber escrito el guión sin Woody para la quinta entrega. Dijo que no se sentía completa la historia, pero la verdad es que la presencia de Woody en la 5 aporta entre poco y nada. Woody es un simple acompañante que lo único que da a la película son esos momentos de nostalgia y pelea con Buzz. No es necesario en la película como tal, porque considero que esto es un error. No porque no me guste ver a Woody, sino porque te da a entender que tu historia es tan frágil
frágil que necesitas traer de vuelta a una figura tan importante como Woody para sostener la cinta. Además, traerlo de vuelta es como hacer una regresión en el arco de personaje de Woody. Es en parte regresar al estado de antes, y de verdad que no le hace justicia al personaje. 11. La repetición de la estructura narrativa. El error más evidente y desgastante de la franquicia es la repetición de su estructura narrativa, un bucle en donde la saga se ha vuelto predecible al reciclar una y otra vez la misma fórmula. Desde la primera película hasta las entregas más recientes, el motor de la historia es idéntico. Un juguete se pierde o es secuestrado, lo que obliga al resto del grupo a armar una misión de rescate en el mundo exterior, enfrentándose en el camino a los mismos conflictos de identidad, celos o abandono, ya sea para rescatar a Buzz de la casa de Sid o a Woody del almacén de Al, salvar a los juguetes de la guardería del Lotso, rescatar a Forky de la tienda de antigüedades o traer de vuelta a casa a Jessie. La dinámica no cambia. Al final, las películas siempre se resuelven más o menos igual, con una gran persecución final en el clímax y los juguetes regresando a salvo a la habitación justo a tiempo. El único final diferente es el de la 4, pero como ya vimos, este contradice la esencia de Woody en la saga. Hay que admitir que las 3 primeras entregas al menos trabajan mejor sus aventuras para ir en torno al tema que quiere tratar cada película, pero a partir de la 4 estos temas quedan en un segundo plano para priorizar la espectacularidad de las secuencias de persecución. Esta fórmula que creó Pixar con el tiempo se fue desgastando, haciendo que las películas de Toy Story sean cada vez más predecibles. 12. El pasado repetitivo de los villanos. Este es otro gran síntoma de que la saga se quedó sin ideas, ya que Pixar parece que les clona el mismo origen trágico a cada antagonista, desde el capataz en la segunda cinta hasta Lotso en la tercera. Todos se vuelven malos por lo mismo. Un niño los abandonó, los reemplazó o nunca los quiso. Este recurso tocó fondo con Gabi Gabi en la cuarta entrega, un personaje bastante flojo que se siente como una copia de Lotso, solo que sin el carisma y perversión del personaje. Al final, usar esta misma plantilla para cada antagonista vuelve las historias predecibles y le quita todo peligro real a los conflictos. 13. El ejército de Buzz en la quinta película. Esta tal vez sea una tontería, pero siento que la historia del ejército de Buzz es más que nada para hacer referencia a Toy Story 2, y no porque este ejército tenga un peso narrativo importante en la historia. La primera escena del ejército de Buzz es una aproximación interesante, que promete, pero que termina reduciéndose a ser un deus ex machina, que ayuda a los protagonistas a escapar, y que repite el ciclo que ya vivió Buzz en la primera película. No tiene algo que les haga destacar en la trama. Incluso si se hubiesen enfocado solo en ellos en una historia aparte, pudieron haber tenido un relato interesante, pero terminó en el mismo círculo genérico que se ha convertido esta saga. 14. El montaje se volvió muy simple. Este es un tema más personal, pero quiero saber si ustedes opinan lo mismo en los comentarios. El montaje de las 2 primeras películas, sobre todo de la segunda, es muy expresivo e ingenioso. El ejemplo más claro que se me ocurre es como después de que Buzz da su discurso, aparece un globo terráqueo a sus espaldas, y luego con esa transición pasamos a la habitación de Al. Esto, acompañado con una gran banda sonora, hizo que la cinta tuviera un nivel de calidad de montaje muy bueno, fijándose siempre en los detalles. Las demás películas sí están bien, pero las 2 primeras, y repito sobre todo la segunda, tienen un estilo distinto que sin dudas resalta por sobre las demás. 15. El no haber hecho una precuela. Este, más que un error, es una oportunidad desperdiciada. Muchos fans han querido saber más sobre la vida de Woody antes de llegar a Andy, ya que se presume que Woody en realidad era un juguete del papá de Andy, y hubiese sido interesante ver cómo fueron los hechos antes de la primera película, ya que revisitas la historia del protagonista, pero le das un enfoque nuevo que no va en contra de lo que planteaste en la trilogía original. Pero tú, ¿qué opinas de esta idea? 16. Los cambios de diseño de Andy. Esto es algo que me sorprendió, y es que al parecer a la gente no le gustó cómo diseñaron a Andy, sobre todo para los flashbacks de la cuarta entrega, ya que es demasiado diferente a cualquiera de las versiones que habíamos visto. Y esto, bueno, no sé si es un error como tal, pero tampoco fue algo que le encantó a los fans más clásicos de la saga. 17. No haber definido bien a su público objetivo. Esto sí es un tema interesante. A ver, la 1 y la 2 fue dirigida para una generación de chicos en los 90. La 3 es para esos adultos jóvenes que crecieron con las primeras entregas. La 4 intenta ser para una nueva generación. Y la 5 intenta volver a ser una película para los adultos de la generación de los 90. Entonces se nota que los tonos son diferentes. La manera de contar la historia no es la misma, y eso afecta en cómo percibimos la cinta. Esto también lo profundizaremos en el siguiente punto. 18. La falta de rumbo de la saga. Como dije, todo era coherente
diferente hasta que llegó la cuarta entrega. Con la 4 primero tiran para algo que contradice lo pasado, que va en contra de todo lo planteado en la primera trilogía, que hace ver el esfuerzo de los juguetes y sobre todo de Woody en esas películas como algo casi insignificante. Luego, como ven que no funcionó, intentan volver a lo clásico, con la historia de origen de Jesse. Pero como mencioné en el punto anterior, esta historia es más para la gente que vio las primeras películas, al contrario de la cuarta entrega, que buscaba dar un tono y una esencia distinta a la historia. Y ahí es cuando te das cuenta que no hay un rumbo claro. Y la pregunta es, ¿a dónde va la saga con todo esto? Este punto te hace ver que estas cintas solo se hicieron con un fin monetario, sin la intención de tener coherencia a largo plazo o establecer una continuidad en uno de los universos cinematográficos más queridos por una generación. Y esta falta de rumbo nos lleva al siguiente punto. 19. No haber cerrado la saga con la tercera película. Después de la tremenda escena del incinerador, tienes que acabar la franquicia ahí. Es una escena tan emotiva, tan devastadora, tan casi traumática para toda una generación, al punto que muchos dijimos, ¿qué carajo están haciendo? Que todo lo demás que vino después evidentemente es cuesta abajo. El final de la tercera película es el cierre perfecto de la saga, el cierre de la historia de Andy con sus juguetes, una historia con la que muchos hemos empatizado y hasta nos identificábamos. Continuar la historia luego de eso pues era completamente innecesario, y encima, como ya mencionamos, cosas que se dijeron en esas secuelas contradecían por completo lo planteado en la trilogía original. Sin dudas, creo que este es el punto más claro en que la mayoría estemos de acuerdo. 20. La trilogía de Bonnie. Algo que ha comentado el director de la quinta entrega, Andrew Stanton, es que tiene en mente una cinta más de Toy Story para completar la historia de Bonnie. Pero la verdad es que en este punto la franquicia ya se siente muy desgastada, con un personaje protagónico que ha polarizado a la audiencia, que parece que va a repetir el mismo camino de Andy. Es decir, vamos a volver a ver la misma historia otra vez, solo que ahora con una protagonista con la que muchos no sienten demasiada empatía. Llega un punto en que uno se pregunta, ¿es necesaria otra cinta de Toy Story? En mi opinión, creo que ya se contó lo que había que contar, y con eso es más que suficiente. Pero tú, ¿qué opinas? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Toy Story. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Toy Story. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.